Bienvenidos y bienvenidas al primer podcast de Acid Report. Yo no soy un profesional de la voz. No tengo el tono perfecto, ni la dicción impecable, ni esa seguridad que algunos parecen tener frente a un micrófono. Hablo como vivo, con pausas, con torpezas y con un acento que delata todo lo que he atravesado. Solo intento decir las cosas como deben ser dichas, sin artificio, sin efecto, sin mentira. Si mi voz tiembla, si busca las palabras o se quiebra en alguna sílaba, tómenlo como la prueba de que sigo vivo. Y si aún así me escuchan, quizá entre dos respiraciones, algo verdadero logre pasar. Dina Boluarte destituida. El Congreso triunfa, el Perú sangra. Síntesis inicial. En la madrugada del 10 de octubre de 2025, el Congreso peruano destituyó a Dina Boluarte por incapacidad moral permanente con 124 votos a favor y 0 en contra. Este texto demuestra cómo la primera presidenta mujer del país cayó no solo por escándalos de corrupción, sino por haber perdido toda capacidad de arbitrar en un estado capturado por el crimen organizado. Las extorsiones se multiplicaron por 6 entre 2019 y 2024. Los homicidios aumentaron 35,9% solo en 2024, y más de la mitad de los asesinatos son sicariatos. La economía criminal genera 6.000 millones de dólares anuales, mientras 2/3 de los parlamentarios enfrentan investigaciones penales. No hubo vencedores, solo un Estado que ya no finge coherencia. En la noche del 9 al 10 de octubre de 2025, el Congreso peruano consumió la ejecución política de Dina Boluarte en menos de 2 horas. La primera mujer presidenta abandona el poder entre escándalos, violencias de Estado y traiciones institucionales, dejando un país donde la impunidad se viste de derecho y las instituciones sobreviven negociando su propia desintegración. El detonante y el teatro nocturno. El miércoles 8 de octubre, un hombre abrió fuego en un concierto de Agua Marina, el grupo de cumbia más popular del Perú, hiriendo a 5 personas. La violencia exhibida en medio del espectáculo masivo funcionó como catalizador visible de lo que todos sabían. El país se había vuelto ingobernable y la presidenta no tenía respuesta. En menos de 24 horas, 4 bancadas presentaron mociones de destitución. El jueves por la tarde, 180 votos las aceptaron. La maquinaria estaba en marcha. A las 23:30 convocaron a Boluarte para defenderse. Nunca llegó. Su ausencia fue la primera admisión de derrota. El voto comenzó pasada la medianoche. Associated Press y Financial Times reportaron 124 votos a favor. Euronews 122. Pero la variación no importa. Con 87 requeridos, el Congreso pulverizó el umbral. A la 1 de la madrugada, José Gerí, 38 años, presidente del Congreso, juraba como presidente interino. El Perú despertó con su 6º jefe de Estado en menos de 10 años. Antes fueron Kuczynski renunciando ante acusaciones de corrupción, Vizcarra destituido por el Congreso, Merino durante 5 días en medio de protestas masivas, Sagasti terminando el periodo, Castillo arrestado tras intentar disolver el legislativo, ahora Boluarte. La incapacidad moral permanente, fórmula litúrgica del sistema político peruano, sirve de salida legal a crisis cuyas raíces estructurales nadie quiere nombrar. Lo provisorio se volvió régimen. La crisis de seguridad como sentencia definitiva. Entre 2019 y 2024, las extorsiones denunciadas se multiplicaron por 6.
En 2025, 1 de cada 3 peruanos conoce una víctima. Los homicidios se duplicaron desde 2019. El Ministerio de Salud contabilizó 562 asesinatos entre enero y marzo de 2025, contra 469 en el mismo periodo de 2024. 20% de aumento en 3 meses. Más de la mitad de los crímenes de 2024 fueron sicariatos. Firma inequívoca del crimen organizado. La geografía de la violencia dibuja el mapa del abandono. Lima concentra 856 homicidios en 2024. Madre de Dios exhibe 20 homicidios por 100.000 habitantes. Tumbes, 14,6. La Libertad, 13. Esos departamentos donde el Estado solo llega uniformado son solo nuevos territorios del Tren de Aragua, carteles mexicanos y redes de lavado vinculadas a la minería ilegal. La economía criminal genera 6.000 millones anuales, la mitad del valor de las exportaciones de oro del país. Pero el dato más devastador permanece oculto en los pasillos del Congreso. 67% de los parlamentarios enfrentan investigaciones penales. En agosto de 2024, esa misma asamblea, bajo sospecha, aprobó una ley reduciendo la definición de crimen organizado para excluir varios delitos de corrupción del perímetro investigativo. Boluarte no vetó. La extorsión fue reintegrada tras protestas, pero los delitos de corrupción permanecieron excluidos. El mensaje quedó claro. El Estado peruano ya no arbitra entre legalidad e ilegalidad. Negocia su participación en ambas. Dato clave. Human Rights Watch documentó en julio de 2025 que el Congreso peruano debilitó sistemáticamente los marcos legales contra el crimen organizado mientras aprobaba leyes de populismo punitivo, como bajar la edad de responsabilidad penal a 16 años sin atacar las redes de reclutamiento. Lo que Boluarte no entendió es que un gobierno que promete orden mientras alimenta el caos pierde toda legitimidad moral. No se gobierna con estados de emergencia repetidos. Se gobierna desmantelando las estructuras de impunidad. La presencia multiplicó las declaraciones securitarias y los presupuestos policiales, pero nunca nombró la colusión entre crimen organizado y poder legislativo. Gestionó síntomas. Las causas prosperaron. El escándalo como norma. Rolexgate. Relojes de lujo no declarados usados en público. Aumento salarial votado para sí misma en julio de 2024. Hermano arrestado en mayo por nombramientos irregulares. 15 días de ausencia presidencial en julio de 2023, oficialmente por necesidad médica, extraoficialmente por cirugía estética. Investigación abierta por genocidio vinculada a la represión. Más de 500 protestas en sus 3 primeros meses. Al menos 50 muertos en manifestaciones de 2023 y 2024. El repertorio no sorprende. Lo distintivo de la era Boluarte fue la banalización total. Cuando 2/3 del Congreso están bajo investigación criminal y modifican leyes para protegerse, cuando Ejecutivo y Legislativo sobreviven por colusión mutua, el sistema no es disfuncional. Funciona perfectamente según una lógica de impunidad compartida donde las instituciones formales encubren pactos informales. Las violentas injusticias y el desorden del mundo blanco se oponen a lo que percibimos como la existencia pacífica pero explotada de los indios. José María Argüedas. La cita del gran novelista y antropólogo peruano resuena con brutalidad contemporánea. Lo que Argüedas diagnosticó en 1935 sigue intacto. Un país donde las élites limeñas legislan la violencia mientras la periferia andina la sufre. Boluarte, nacida en Apurímac, prometió ser el puente. Terminó siendo un eslabón más de la cadena colonial. La promesa traicionada. Diana Boluarte había jurado coser lo fracturado entre Lima y las regiones, entre la costa y los Andes. Debía presentar algo nuevo,
una mujer, una voz provincial. Llegó al poder en diciembre de 2022 tras la destitución de Pedro Castillo, quien intentó disolver el Congreso y fue arrestado. Su tasa de aprobación era del 30%. Tenía margen para construir. En octubre de 2025, 2 años y 10 meses después, exhibía 2% de aprobación, la más baja jamás registrada para un jefe de Estado peruano. En marzo, varios departamentos del centro marcaban 0%. La simbólica era implacable. La primera mujer presidenta derrocada no por misoginia, sino por haber confundido supervivencia institucional con autoridad moral, prudencia con docilidad, cálculo con visión. Hay momentos en que la historia no perdona. Los Andes recuerdan. José Gerí prometió estabilidad y elecciones en abril de 2026. Las cancillerías se tranquilizan. Los mercados respiran. Pero en Juliaca, Ayacucho, Cusco, lo provisorio tiene otro rostro. El de los muertos de 2023 y 2024, nunca contabilizados oficialmente, nunca reparados. Las comunidades que enterraron a sus hijos no cambiarán duelo por comunicación. El centro decide, la periferia paga. Ese axioma colonial nunca se rompió. Las movilizaciones andinas no son folclore ni ruido de fondo. Son el argumento principal de un país donde las instituciones extractivas funcionan desde hace 500 años sin interrupciones sustanciales. La maquinaria parlamentaria produce presidentes desechables cada 2 años mientras las estructuras profundas permanecen. No habrá paz sin verdad. No habrá verdad sin responsabilidad. No habrá responsabilidad sin reparación. Quien promete seguridad sin justicia miente. Los Andes recuerdan. Es su maldición y su fuerza. El contagio regional y la revancha de las élites. Para las élites económicas limeñas, la destitución tiene sabor de limpieza institucional. Se habla de normalidad recuperada. Se martilla que la criminalidad se combate con más políticas y cárceles. Se olvida que el aparato securitario creció mientras las extorsiones explotaban. Una presidenta impopular, un Congreso unido por instinto de supervivencia, unas horas de noche. A eso le llaman restaurar el orden. Es solo administrar la continuidad del desorden bajo nueva cara. Pero la crisis no se contiene en fronteras. El Perú funciona como sismógrafo andino. Los flujos migratorios se aceleran. Ecuador conoce trayectoria similar. Chile ve llegar a los pulpos y a los del Callao, organizaciones criminales peruanas que ya controlan rutas de extorsión transfronteriza. Bolivia comparte fronteras porosas. Cuando un Estado pierde capacidad de nombrar sus propios crímenes, exporta la crisis en forma de exilio, miedo y rabia. La región se endurece por contagio. Conclusión. La destitución de Diana Boluarte cierra un capítulo sin resolver el libro. El Congreso no restauró confianza. Cambió el rostro que enfrenta la tormenta. José Gerí hereda un país donde el crimen organizado genera 6.000 millones anuales, donde 67% de los parlamentarios están bajo investigación, donde 1 de cada 3 ciudadanos conoce a una víctima de extorsión. Este país no necesita juramentos. Necesita duelo reconocido para los 50 muertos de los Andes. Justicia que deje de proteger poderosos. Política que deje de ser teatro donde legalidad y legitimidad se divorciaron definitivamente. Lo demás es escenografía. Le llamarán estabilidad. Será armisticio frágil entre fuerzas que combaten desde que el Estado peruano dejó de arbitrar para volverse cómplice de su propia descomposición. Tras la votación nocturna, Diana Boluarte no emitió declaración alguna. Su silencio fue la última palabra de una presidencia que nunca encontró voz propia.